Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que Gracias. esta reunión fue diseñada en tu corazón primero antes que llevada a cabo, Señor. Te damos la honra y gloria a ti, Señor, y te pido que dispongas nuestro corazón, Señor, para crecer con tu palabra, para ser transformados con tu palabra, Señor, para que mejoremos y crezcamos, Señor, a la estatura de Cristo, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, bendice esta reunión, Señor, que todo lo que se diga aquí sea de acuerdo a tu bendición, de acuerdo a tu palabra, Señor, y que podamos entender el mensaje que tienes para hoy, Señor. Sí, Señor. Queremos ser cambiados, queremos ser transformados por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy sea una noche especial, Señor, que hoy sea una noche de abrir los ojos, Señor, de entender cosas nuevas, Señor, y de crecer a tu tamaño. Sí. Bendícenos, cuídanos, protégenos, Señor, y lleva siempre con bien, Señor, el mensaje que tenemos que dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos estado haciendo un trío de, bueno, era una serie de estudios sobre el dominio propio, pero visto enfocado desde una óptica un poco diferente. Y estuvimos hablando del dominio propio y la alabanza, después estuvimos hablando del dominio propio y la, eh, la obediencia. Y hoy vamos a hablar del dominio propio y el propósito. El propósito estaba, no sé, es un tema que creo que tenemos que llegar a ese tema siempre que hablamos de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida con Cristo, de nuestro caminar, porque creo que es, a mi parecer, lo más importante que tenemos que entender y que tenemos que crecer en nuestro propósito. Y entonces, cuando quería terminar esta serie sobre el dominio propio, dije, el propósito creo que es una parte importante de trabajarlo en el dominio propio. Y cuando estaba estudiando los salmos, creo que es el que vamos a ver, creo que es mañana, eh, definitivamente hay una enseñanza también ahí en los salmos que hemos estado viendo sobre el dominio propio y sobre el propósito. Y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo, que es donde viene toda esta seguidilla de características que hacen, que demuestran un cristiano que tiene el Espíritu Santo adentro, está en Gálatas 5, 22, 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad o humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. El fruto del Espíritu Santo es lo que sale en el momento en que estripan a un cristiano, en que ese cristiano está ante una situación que tiene que reaccionar y usted puede reaccionar de manera positiva o una de manera negativa. El fruto del Espíritu Santo es cuando usted reacciona de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le está dictando, ¿verdad? No es que si usted en algún momento reaccionó con ira es que no tiene el Espíritu Santo y va y se para el infierno. Definitivamente eso no es. Pero sí muestra que usted tiene que crecer más en el conocimiento del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo crezca más en usted, ¿verdad? Para que sean las menos veces, como dice Teo, ¿verdad? Que Goofy se suba en el carro, ¿no? Que el Espíritu Santo se suba en el carro y que el Espíritu Santo sea el que lo ayude a manejar y pasar por las presas de las calles, ¿verdad? Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de dominio propio, que hemos estado hablando mucho estas semanas, eh, significa que nosotros somos dueños de nuestra vida. Nosotros mandamos a nuestro cuerpo, no que nuestro cuerpo nos mande a nosotros. Nosotros le decimos a nuestro cuerpo lo que tiene que hacer. Nuestro cuerpo se pone en obediencia en nosotros. Y eso de todo punto y de toda situación. Y eso es lo que quería que pensemos en el dominio propio. No un asunto del dominio propio solo enfocado a que me alejo del pecado, que es como el concepto más general sobre el estudio del dominio propio. O sea, ante una situación de pecado,
yo tengo dominio propio y entonces no cometo ese pecado, no llego a hacer el acto, ¿verdad? Del pecado, de pecar. Que eso obviamente tiene que ver el dominio propio, pero también tiene que ver con yo dispongo mi cuerpo a la alabanza, aunque ese día mi cuerpo no quiera alabar, que fue el primer tema que vimos. Yo dispongo mi cuerpo a la obediencia, aunque ese día mi cuerpo no quería ser obediente, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también del propósito. ¿Y qué es lo que significa el propósito y cómo podemos trabajar con respecto al dominio propio y el propósito, ¿verdad? Entonces el propósito eh, vamos a ver cuatro conceptos y después vamos a verlo con cuatro versículos que nos va a ayudar a entender un poco lo que es el propósito y de acuerdo a esto que hemos estado viendo en los salmos, ¿verdad? Entonces, el concepto de propósito radica en la idea de que Dios tiene un plan específico y bueno para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene una idea de Dios como una energía. Eh, Y esa energía, y que Dios es energía, pero esa energía es como una energía inerte, es una energía sin conciencia, simplemente es una energía que sucede, ¿verdad? Nosotros, el concepto que tenemos de Dios es que sí, es una energía, usted quiera verlo como quiera verlo, no es un viejillo con barba blanca sentado en un trono, no, es energía, al final de cuentas todos somos energía, pero es esa energía consciente. Y no solo eso, sino es una energía que diseña, que lleva a cabo, que planea y que tiene un propósito, que tiene un plan específico y bueno para nosotros. Un día estos estaba oyendo un video y el orador estaba hablando con una persona que no creía en Dios y dice, vea, si usted no cree en Dios, entonces, ¿por qué no se suicida y se muere? ¿Para qué tener un Dios? ¿Para qué tener una vida si usted no tiene un más allá? O sea, si usted no tiene una idea, si usted no tiene un camino, si usted no tiene algo que hacerlo, o sea, mejor muérase. O sea, ¿qué es el sentido de tener una vida si usted no tiene un propósito? Y eso es lo que aquí nos está diciendo el concepto. O sea, Dios tiene un plan específico para nosotros y no solo eso, un plan bueno para nosotros. Y no es un plan general para toda la humanidad, es un plan que cada uno tenemos específico para nosotros. Ese, esa idea de propósito nos afirma que los planes de Dios son de bienestar y de esperanza. O sea, no importa lo que estamos pasando en nuestra vida, no importa lo que está sucediendo en este momento, el final, lo último, es que Dios tiene unas buenas cosas para nosotros. Eh, la palabra de Dios dice, todas las cosas le ayudan para bien a los que creen en Dios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo estoy pasando por una situación, me sucede algo y ese algo puede ser algo duro, algo difícil, pero no importa. Yo tengo la esperanza de que en ese plan que Dios tiene dictado para mí, hay bienestar y hay cosas buenas para mí al final del camino, ¿verdad? Entonces, mi situación final no es mi situación actual, no es mi situación final. Tenemos un Dios que tiene buenos planes para nosotros. Y tanto los creyentes como el creador son dos conceptos importantes a la hora de que haya un propósito. Porque si nosotros tenemos la idea de que Dios nos diseñó únicos y Dios en el momento que estaba haciendo Esteban llegó y le dijo, ok, voy a ponerle esta característica y esta característica y esta característica y voy a ponerle estas virtudes y voy a ponerle esta forma. ¿Por qué? Porque yo fui creado con unas características que me ayudan a mi propósito. O sea, lo que a mí me gusta, lo que yo soy, lo que yo he aprendido, todas las cosas que me salen bien, tienen que ver con el propósito que Dios tenía para mí. Porque dentro de ese diseño de persona que Dios hizo, está también metido mi propósito. Entonces, todas estas son las herramientas que Esteban va a ocupar para llevar a ser su propósito, ¿verdad? Entonces, se junta mucho la vida espiritual con la vida personal y la vida cotidiana que muchas veces y en otros conceptos más conservadores de lo que es la iglesia y lo que es la vida como cristiano, se divide muchas veces, se divide la vida espiritual
de la vida cotidiana. Y entonces, usted hace una cosa de lunes a viernes, el sábado, y el domingo va a la iglesia y entonces se comporta diferente, actúa diferente, y ahí sí existe Dios, pero Dios no existe en esta otra parte. No, es un mezclar completo. Cuando Dios me crea, cuando yo tengo mi relación con Dios, todo viene con la vida que estoy viviendo, no son dos realidades diferentes, ¿verdad? Entonces, es un solo propósito. Y el propósito, por ende, no está metido dentro de una iglesia. El propósito más bien está afuera de la iglesia. No es que mi propósito es que yo voy a ser el líder de alabanza de la iglesia. Eso es pensar muy dentro de la iglesia. No, mi propósito es que yo lleve esperanza por donde quiera que yo vaya, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver un concepto más integral de nuestra vida y de nuestra cotidianidad con Dios, ¿verdad? Y después que Dios dirige los pasos del hombre, refleja la creencia de que Dios tiene control de todo y nos guía y nos dirige con respecto a su propósito. Pero no nos dirige como robots. Creo que eso es lo más importante. Cuando Dios crea en nosotros ese propósito, también crea ese deseo por cumplir ese propósito, ¿verdad? Entonces, es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me encanta hacer, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno diseña una licuadora y la licuadora la usa para pichel de fresco, al final de cuentas no está haciendo su labor. Y la licuadora dice que, claro, yo siento que puedo hacer más cosas. Y cuando la licuadora la usan para licuar, dice, ok, eso es lo que me encanta, aquí estoy, estoy haciendo lo que me gusta hacer, porque para eso fue diseñado a hacer, ¿verdad? Igual nosotros a veces nos quedamos cortos en lo que estamos caminando y en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para más cosas. Dios nos metió características que podemos hacer mucho más cosas. Y esos son los conceptos como generales de lo que es el propósito. Entonces quiero que leamos bueno, aquí me faltó uno más, perdón. Eh, la idea es que todas las cosas que están sucediendo en mi vida me ayudan para que yo encuentre mi propósito, camine mi propósito y empiece a ejercer mi propósito. Entonces, la mejor forma de entender cuál es mi propósito es echar para atrás, ver qué es lo que me ha sucedido en mi vida para empezar a caminar en esas cosas y entender para qué estoy y qué fui hecho, ¿verdad? Entonces, es una manera muy fácil de empezar a buscar nuestro propósito. Voy a ponerle 4 versículos que nos ayudan a amarrar esas ideas de las que estamos hablando. Caro, si quieres leernos ahí Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Entonces, vemos esa idea de que Dios tiene mapeado una misión en nuestra vida que desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, esa misión está puesta en práctica. Y entender que esos planes que Dios tiene para nosotros son buenos, nos ayudan a entender a buscar cuáles son esos planes que Dios tiene y cómo podemos caminar hacia ellos. Teito, si quieres leernos a Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cuando en Génesis vemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que nuestro cuerpo se parece a Dios, es que nuestra alma y nuestro ser se parecen a ese ser creador que nos creó a nosotros. Y cuando nosotros pensamos en que nosotros somos seres creadores, al final de cuentas entendemos que estamos aquí para modificar el lugar donde estamos, para cambiarlo, para mejorarlo. Y siempre pensando en trabajar conjuntamente con Dios para caminar hacia esas buenas obras que Dios dispuso para nosotros de antemano. Don Álvaro, Proverbios 16:9. Está bien. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tenemos que buscar para qué es lo que fuimos hechos, qué es lo que Dios tiene en nosotros, qué es estos ingredientes que Dios nos puso, para que nosotros no caminemos de acuerdo a lo que el mundo nos plantea, ¿verdad? Sino entender que el camino que Dios tiene para nosotros es un camino específico.
Muchas veces como que copiamos una receta que la sociedad nos ha dicho y bueno, primero hay que hacer esto y después esto y después esto y después esto y después me muero. Perfecto. Y esa es como la ruta plan. Pero Dios dice, no, no, yo tengo un trazo especial para usted que quiero que usted lo cumple específicamente. Aníbal, si quieres leernos Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Ok, entonces cuando empezamos a caminar de acuerdo a nuestro propósito, Dios empieza a trabajar con nosotros y a lograr lo que estamos haciendo. Que eso no quiere decir que no va a haber oposición o que no va a haber situaciones difíciles cuando caminemos en nuestro propósito, pero definitivamente empiezan a abrirse las puertas porque Dios dice, ok, por aquí es donde yo quiero que ustedes vayan y que vayamos juntos caminando con respecto a lo que Dios ha planteado en nosotros. El ejemplo de la licuadora. Cuando la licuadora empieza a ser licuadora, empiezan a suceder las cosas, ya sabe para qué tiene electricidad, ya sabe para qué sirven las aspas, ya sabe para qué es la tapa, todo empieza a encajar de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque la licuadora está finalmente siendo licuadora y no siendo solamente un pichel. Igual nosotros cuando empezamos a ver, ok, estas características que tengo yo y la forma en que la gente me recibe y lo que tengo que decir y lo que he aprendido y las cosas difíciles que me han pasado, todas esas empiezan a reaccionar de acuerdo a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y Dios empieza a abrirnos los ojos, empieza a abrirnos puertas, empieza a abrirnos bendición, empieza a hacer conexiones con otra gente y al final de cuentas empezamos a caminar de acuerdo a ese propósito. A veces vamos por un lado y Dios dice, no, por ahí no es. Y yo no voy a abrir esa puerta porque no es donde yo quiero que usted vaya. Entonces decimos, qué raro, Dios me cerró esa puerta. Bueno, ahí no es por donde Dios quiere que caminemos, ¿ok? Lo que quería era centrarnos en este Salmo 127. Hoy, ¿cuál estábamos leyendo? Vamos a ver, El 118, creo. 118, ¿ok? Vamos a ver, Sí, 118. ¿ok? El Salmo 127, uy, vamos a llegar hasta 125, pero bueno, el Salmo 127 es un salmo que ha sido muy importante para nosotros como en la oficina, y en un trabajo específico que estuvimos haciendo ya casi como 12, 15 años. Aquí está, son 5 versículos, es muy, muy pequeñito, pero quiero que lo leamos. Kenita, si quieres, puedes leerlo. Sí, sí, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Hace como 15 años estuvimos trabajando en un proyecto muy interesante para hacer la ampliación del monasterio de la orden de los monjes franciscanos, ahí en San José de la Montaña. Fue un proyecto muy lindo donde aprendimos montones de la orden de San Francisco. Y el oficial mayor, el, 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 el- el monje franciscano, que es un vacilón, que lo queremos muchísimo, él nos decía, y era como el versículo lema de ese proyecto que estábamos haciendo: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Esta es en una versión
internacional. Reina Valera se lee un poquito diferente, pero el concepto es, si nosotros no metemos a Dios en los trabajos cotidianos que estamos haciendo, no hicimos nada, ¿verdad? Y sobre ese versículo era donde estábamos enfocándonos en ese proyecto para nuestro trabajo. Y los proyectos de construcción, y ese proyecto era casi de $1 millón, era un proyecto bastante grande, y había que ver presupuestos, y había que ver mano de obra, y estábamos viendo el dinero, recursos, la gente, gente que traía mal para el proyecto, gente que te había que despedir, o sea, un montón de cosas cotidianas que es el día a día de un trabajo en una construcción que es bastante complejo, pero él nos decía, no nos olvidemos que estamos construyendo un proyecto de Dios. Y aunque están todo ese montón de cosas cotidianas, si nos desenfocamos en lo que estamos haciendo, vamos a perdernos, ¿verdad? Interesantemente, después de ese trabajo en los franciscanos, años después estuvimos trabajando en el levantar la Como, el proyecto del edificio de Comunidad Paz, y también un proyecto muy complejo, de mucha gente involucrada, de muchos recursos. Este proyecto de la Como tenía un presupuesto mucho más reducido que el otro, y, y siempre trabajo del día a día y de la cotidianidad, sin perder de vista que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Pero esos eran proyectos de orden eclesiástico, por decirlo. Era levantar la iglesia de los franciscanos o levantar una iglesia cristiana, evangélica cristiana. Pero cuando estaba leyendo este versículo, tenía más que ver con lo cotidiano de nuestra vida. También tenemos que meter a Dios en esta parte. Y cuando pensamos en el propósito, o sea, que el propósito puede ser de toda índole, ¿verdad? El fin de semana estuvimos hablando con unos amigos, después de que estuvimos corriendo allá por Coronado, fuimos a desayunar con unos amigos y nos quedamos hasta mediodía hablando con ellos, y teníamos otro montón de actividades y llegamos tarde a las demás actividades, pero yo le decía a Kenita, es que había que hacerlo, había que sentarse a hablar con esa pareja, había que escucharla y hablar de cosas cotidianas, pero también en eso, en ese desayuno que se volvió casi almuerzo, si el Señor no construye la casa, si el Señor no estaba metido en esa reunión, en vano estábamos hablando ahí, porque es en las cosas cotidianas que tenemos que meter a Dios en las cosas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con nuestro propósito. Nuestro propósito hay que sacarlo de la idea de que nuestro propósito tiene que ver con cosas dentro de una iglesia. Nuestro propósito tiene que ver con las cosas cotidianas que estamos haciendo. Si somos buenos para cocinar, ese puede ser nuestro propósito para llevar bendición a mucha gente, ¿verdad? Al final de cuentas, no tiene que ser algo de un estudio bíblico o de cantar bonito o un montón de cosas que se han enfocado mucho en las cosas más eclesiásticas de nuestra relación con Dios, sino tiene que ver con el día a día y con todo lo que hacemos, ¿verdad? Empezando por primera esta parte, ¿verdad? Que es el primer versículo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerá a los guardias. Protegerla con guardias no sirve para nada. Y eso tiene que ver con eficiencia. Hace poco estábamos desarrollando un proyecto muy lindo con una fundación, y ese proyecto nada que pasaba y nada que empezaba y era como era difícil de llevarlo a cabo. Y después de varios años, porque duramos como 2 años, esa fundación empezó a sacar un montón de gente, empezó a transformarse en la parte de organizacional de la fundación, y a fin de cuentas casi que sacaron a toda la gente de la fundación y solo se quedó la presidenta de la fundación. Y ella transformó la fundación, la cambió y ya era una fundación totalmente diferente a nivel de personas, y en ese momento ya el proyecto empezó a caminar. Entonces yo orando
le decía al Señor, pero ¿qué pasa? Porque ese proyecto que tiene un corazón muy bonito, es un albergue para mujeres agredidas, y yo decía, pero ¿por qué no ha caminado eso? ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué? Y Dios me dice, vea, yo no voy a dar una semilla si yo sé que la semilla se va a podrir. Yo no voy a escatimar en recursos. Yo no escatimo en recursos. O sea, Dios no le gusta que se desperdicien los recursos que Él hace. Él no va a dar semillas si sabe que se va a podrir. Él pone semilla donde sabe que es tierra fértil. Él, él hace para que la meta llegue a ser. ¿Verdad? Él sí sabe que no se va a llegar a feliz término, él no va a desperdiciar ese recurso para que se pierda en lo que él hace. ¿Verdad? Muchas veces Dios no nos bendice porque nosotros no estamos listos para recibir esa bendición. Si nosotros no ponemos a Dios en el centro, entonces en vano estamos trabajando. Y ese trabajo no va a llegar en ningún lado, porque Dios dice, no, yo necesito que usted cambie, que usted sea diferente, que usted sea otra persona, para que ya, ok, cuando ya usted es la persona que yo necesito que usted sea, ok, ahora sí le voy a mandar esa bendición, porque ya sé que esa bendición que voy a mandarle no va a perderse en el camino. Caro, si querés leernos ahí 2 Corintios 9:10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Cuando estaba leyendo ese versículo dije yo, bueno, pero ese versículo dice como que Dios va a darle a todo el mundo muchos recursos y esos recursos van a ampliarse. Pero Dios me hizo ver que dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. O sea, no le da la semilla al constructor, o la semilla al abogado, o la semilla al... No, no, le da al agricultor que sabe que va a agarrar esa semilla y va a hacer lo correcto con esa semilla. Entonces nosotros tenemos que ser agricultores de las semillas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el agricultor sabe lo que ocupa esa semilla, entiende lo que ocupa esa semilla, y entonces en ese momento, ahí sí, él provee los recursos y aumenta y producirá una gran cosecha. ¿Por qué? Porque le dio la semilla a la persona correcta. Entonces Dios provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer y de la misma manera proveerá lo que sigue, ¿verdad? Nosotros lo único que necesitamos ser es tierra fértil. No nos preocupemos si tenemos las características correctas, si tenemos los recursos necesarios, si vamos a ser las personas indicadas para llevar a cabo eso. No, tenemos que ser tierra fértil. Todo lo demás, la semilla y todo lo demás lo pone Dios. Nosotros solamente tenemos que disponernos y ser tierra fértil. ¿Qué significa ser tierra fértil? Ser eficientes con las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Estar escuchando, ser consciente, saber para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios ha hecho para nosotros, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es ser tierra fértil. No que nos dé una semilla y uno dice, ¿y ahora qué hago con esto? Dios no va a hacer eso. Dios va a darle semilla cuando usted sepa lo que tiene que hacer con eso, ¿verdad? Y eso se llama eficiencia. Después dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por seguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y creo que lo importante es que pongamos nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante. Entonces, Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe que nosotros lo que ocupamos para vivir en este mundo. Nosotros no tenemos que enfocarnos en ellas, sino más bien enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, en nuestro propósito, en ser cómplices del plan de Dios. Si su propósito para estar en el lugar donde está trabajando es ganar plata para poder comer, está mal enfocado en su propósito. El dinero nunca puede ser un fin. Es que el propósito de mi oficina es hacer mucha plata. Está mal. Porque ese es como que el dinero fuera el fin de lo que nosotros estamos haciendo. Y es de enfocarnos en nuestras necesidades. Si es que yo ocupo plata para ir al súper, yo ocupo plata para pagar las deudas, yo ocupo plata para echarle gasolina al carro. Sí, Dios sabe
Eso. Pero Dios dice, enfóquese en lo importante. Y lo importante no es la plata, sino lo importante lo que usted puede hacer con esos recursos. Ahí está su propósito y ahí está lo verdaderamente importante. Si nosotros nos enfocamos en el fin, si nos enfocamos en nuestra necesidad, no estamos hablando de propósito, estamos hablando de supervivencia. Y así no es como Dios nos quiere que vivamos. Enfocarnos en lo importante es, ok, necesito un montón de recursos, pero para lograr lo que Dios me mandó a hacer. Entonces nos enfocamos en lo que Dios nos mandó a hacer y como dice el versículo anterior, Él nos da la semilla, nos da los recursos, nos da las cosas necesarias para que podamos crecer y desarrollar todo lo que tenemos ahí. Teito, si quieres leernos ahí Romanos 8, 38 y 39. Voy. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo lo estuvimos leyendo hace como 2 semanas. Creo que es un versículo muy importante que nos ayuda a entender que cuando estaba la parábola de la semilla, no sé si recuerdan que una semilla cayó en tierra fértil, otra cayó sobre piedras y los pájaros se la llevaron, otra cayó en un lugar de había muchas espinas, entonces no puso mucha raíz. Y cuando Jesús le está explicando, dice, es que los afanes de este mundo hacen que la palabra, muchas veces hacen que la palabra de Dios no eche raíz, no es tierra fértil. Y los afanes de este mundo es poner nuestra mirada en las necesidades y no en lo importante. Pero entonces, este versículo lo que nos dice es, ok, las potestades se está refiriendo, en este caso podemos referirnos al rey Mamón, que es el dinero. Muchas veces esa ansia de tener dinero es el que nos hace que esos principales y potestades nos alejen de Dios. Y el presente, el futuro, la preocupación de qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer, las deudas o los problemas familiares, todos esos son el tipo de cosas que son las cosas del día a día que nos quitan la paz, que nos roban la paz y que al final de cuentas nos hacen que no pongamos nuestra mirada en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? El propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros sabemos caminar hacia ese propósito, todo lo demás se nos va a ir acomodando. No es que vamos a vivir nuestra vida irresponsablemente, sin honrar nuestras responsabilidades, simplemente porque vamos caminando en el propósito. No, es sabiendo que si nuestra mirada está puesta en eso, Dios va a ir ayudándonos con todas las demás situaciones. ¿Okay? Y después, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y aquí es muy interesante porque empieza a hablar sobre el propósito y después nos pone el ejemplo de la familia y nos pone el ejemplo de la casa. Y no nos enfoquemos en, ok, yo no tengo hijos, yo no tengo familia todavía, entonces eso no tiene nada que ver conmigo. No, es el ejemplo que Dios nos está poniendo con respecto a el propósito y es que nuestro primer fruto es la familia. Y también nosotros venimos de una familia que también somos fruto de esa familia. Y entonces, lo más fácil, si no hemos encontrado nuestro propósito, es empezamos en la casa. No podemos pensar en grande, en predicar a las naciones y olvidarnos lo que tenemos dentro de nuestro hogar. No podemos pretender trabajar en las cosas de afuera sin dejar de lado las cosas de adentro, ¿verdad? El regalo que Dios le da, que nos dio a todos nosotros es nuestra familia. Son los hijos y nuestra esposa, los que tenemos familia, o también nuestros padres y toda la situación que está pasando a nivel familiar, que tenemos que enfocarnos también en eso, y tenemos que trabajar en esa parte. Y ese es el fruto más cercano que tenemos y del cual tenemos que cuidar esa semilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo para cuidar esa semilla?
Y aquí quiero dejarles con el Salmo 127.5, que es la última parte de ese salmo que estamos viendo, pero tiene que ver mucho con ese fruto que es la familia. Don Álvaro, si quieres lee Salmo 127.5. Salmo 127:5. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a su acusado en las puertas de la ciudad. Y no solo nos enfoquémonos como hijos, sino también cuando estamos en un lugar de liderazgo y tiene que ver también con la gente que nosotros hemos ayudado a formar. Dice, los hijos que nacen un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Uno tiene un propósito en la vida y entonces empieza a rodearse de gente alrededor que le ayudan a sumar en ese propósito. Y usted empieza a formar esas personas también que le van a ayudar a su propósito. Puede ser sus hijos como hijos o sea, de sangre, como su familia, o también pueden ser hijos espirituales, también pueden ser personas que usted mentorea, pueden ser personas que usted dirige de alguna forma. La cuestión es que usted empieza a meter en ellos algunas características, se las pone aquí en su aljaba, y esos son como flechas que van a ayudarle a extender el propósito que usted tiene para la vida. Porque el propósito nunca va a ser y nunca puede ser algo individual. Lo que Dios, donde siempre Dios nos ha puesto, siempre ha buscado que nosotros trabajemos en comunidad. Dios nunca tiene dentro de sus planes que seamos esas personas como que vamos del principio al fin haciéndolo todo. Por eso Dios no nos puso a todos los dones espirituales. Dios dijo, ok, a Esteban voy a poner una cosita, a Teo voy a poner otra cosita, a don Álvaro le voy a poner otra cosita, a Carlos le voy a poner otra cosita, para que cuando trabajemos juntos nos necesitemos. Y eso es parte del plan de Dios. Entonces Dios dice, ok, usted va a tener esa idea, pero usted se va a rodear de personas y va a agarrar a esas personas y las va a formar dentro de ese propósito. Y esas personas van a tomarse y son sus flechas, son sus armas, son lo que usted ocupa para extender ese propósito que Dios tiene. Y al final de cuentas, no pasa vergüenza cuando enfrenta a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Al final de cuentas, va a lograr cumplir su propósito y va a llegar mucho más largo que si lo pudiera hacer estando solo. Dice ¿qué será? Un pensamiento, que si usted quiere llegar rápido, vaya solo. Si usted quiere llegar largo, vaya acompañado. Me parece lindísimo. Va a durar más, pero va a llegar más largo. Igual como esa flecha en manos del guerrero, que son estas personas que nosotros formamos. Entonces, como conclusión les digo, hablar de propósito sin entender que debemos esforzarnos en lograrlo es no entender el mundo en que vivimos. Cuando estamos caminando en nuestro propósito, no siempre vamos a tener nuestra motivación al 100 para caminar en él. Entonces ahí es donde empieza a trabajar el dominio propio, donde, ok, yo sé que tengo que lograr eso, sé que tengo que ir para allá, pero hoy no tengo ganas. Y desde hace semanas no quiero. No, 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 no. Se sacude y dice, mi cuerpo lo mando yo y voy caminando hacia ese propósito que Dios nos pone. Disponer nuestro cuerpo, aunque no queramos hacerlo, y ponerlo al servicio de Dios en lo que nos ha llamado es también parte de ese dominio propio. Es decirle a nuestro cuerpo, tanto Dios y yo tenemos una misión y vamos caminando a eso. Y muchas veces vamos a tener contiendas, muchas veces vamos a tener oposición y muchas veces vamos a creer que no podemos más. Dios dice, no, tranquilo, agarre su grupo de apoyo, agarre ese montón de flechas que tiene y caminemos juntos en ese propósito y dispongámonos para hacerlo. Entonces, aquí le pongo, como saetas en manos de un hombre poderoso, así son los hijos habidos en la juventud. Y con este pasaje quiero que esta semana para, para no sé si tiene alguna duda. ¿Todo bien?
Ok, listo. Ahora sí.